La noche había caído como un manto pesado sobre los campos cuando Clarice sintió las manos ásperas de su padre empujándola hacia la camioneta. No hubo palabras de despedida, no hubo abrazo final, solo el silencio frío que había comenzado 3 días atrás, cuando él descubrió la verdad que ella había intentado ocultar. A sus 21 años, Clarice nunca imaginó que ese secreto la llevaría a esto: ser expulsada de la única casa que conocía, en medio de la oscuridad, sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta y un corazón destrozado. El motor rugía mientras avanzaban por el camino de tierra. Clarice miraba por la ventanilla las tierras que habían sido su mundo entero. Cada árbol, cada cerca, cada piedra del camino le traía un recuerdo. Allí había jugado de niña. Allí había soñado con un futuro que ahora se desvanecía como humo. Su padre no la miraba, mantenía los ojos fijos en el camino, la mandíbula apretada con esa determinación que ella conocía tan bien. Era el mismo hombre que la había criado sola después de que su madre muriera, pero ahora parecía un extraño. Cuando la camioneta se detuvo, Clarice sintió que su corazón se detenía también. Frente a ellos se alzaba una casa grande, iluminada por las luces del porche. No cualquier casa. La casa de Jonas Ferreira, el hombre que su padre había odiado durante más de 20 años. La enemistad entre ambos había comenzado por disputas de tierras, por ganado perdido, por agravios que se acumularon con los años hasta convertirse en un abismo de rencor. Y ahora, en un acto de crueldad que Clarice apenas podía comprender, su padre la dejaba allí, como si fuera un castigo final. «Baja», ordenó su padre con voz dura, sin mirarla. «Papá, por favor», Clarice intentó una vez más, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «Podemos hablar de esto. Yo puedo...» «Ya no tienes nada que decir. Baja de mi camioneta». Las piernas de Clarice apenas la sostenían cuando pisó el suelo. Escuchó la puerta cerrarse detrás de ella con un golpe seco que resonó en su pecho. La camioneta arrancó levantando polvo, y ella se quedó allí, de pie en medio del camino, viendo las luces traseras alejarse hasta desaparecer en la noche. El silencio que siguió fue devastador. No supo cuánto tiempo permaneció allí, paralizada, hasta que escuchó pasos acercándose desde la casa. Una figura masculina se recortaba contra la luz del porche. Alto, de hombros anchos, caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a sus tierras. Jonas Ferreira se detuvo a unos metros de ella, estudiándola con una expresión que Clarice no pudo descifrar en la penumbra. «Clarice Montenegro», dijo él, y su voz era más suave de lo que ella esperaba. «Tu padre acaba de dejar un mensaje en mi contestador. Dice que ahora eres mi problema». La humillación quemaba más que las lágrimas que finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Clarice alzó el mentón, encontrando en algún lugar profundo de su ser un resto de dignidad. «No soy problema de nadie. Si me permite usar su teléfono, llamaré a alguien para que venga por mí». Jonas la observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Luego, para sorpresa de Clarice, se quitó la chaqueta que llevaba y se la extendió. «Hace frío. Entra a la casa. Mañana podemos hablar de llamadas». «No necesito su caridad». «No es caridad», respondió él con calma. «Es sentido común. Estás temblando y no tienes dónde ir a esta hora. Entra». Había algo en su tono, una firmeza gentil que no admitía argumentos, pero tampoco sentía como una imposición. Clarice miró hacia el camino oscuro, luego hacia la casa iluminada. Su orgullo le decía que se fuera caminando, pero su cuerpo exhausto y su corazón roto no tenían fuerzas para más batallas esa noche. Tomó la chaqueta sin mirarlo a los ojos y caminó hacia la casa. El interior era diferente de lo que había imaginado. Muebles sencillos pero bien cuidados, paredes decoradas con fotografías de tierras y animales, una cocina que olía a café recién hecho.
Jonas señaló una silla en la mesa de la cocina y Clarice se sentó, todavía envuelta en su chaqueta que olía a tierra y a algo indefinible que era solo de él. ¿Tienes hambre?, preguntó Jonas mientras servía 2 tazas de café. No. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Clarice no respondió porque no estaba segura. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de gritos, acusaciones y ese silencio terrible que precedió a su expulsión. Jonas colocó una taza frente a ella de todas formas, junto con un plato de pan y queso. Come aunque sea un poco, lo necesitarás. Se sentó frente a ella con su propia taza, observándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. Clarice tomó un sorbo de café solo para tener algo que hacer con las manos, algo que la mantuviera anclada a este momento surreal. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Jonas finalmente. Tu padre. ¿Por qué te dejó aquí específicamente? Clarice sintió que la vergüenza amenazaba con ahogarla, pero ya no tenía sentido guardar secretos. Ya no le quedaba nada que proteger. Porque sabe que es lo peor que podría hacerme. Dejándome con usted, con su enemigo, me está mostrando que ya no soy su hija, que prefiere verme con cualquier persona antes que perdonarme. ¿Perdonarte por qué? La pregunta era directa pero no cruel. Jonas esperaba, paciente, mientras Clarice luchaba con las palabras que se atascaban en su garganta. Por enamorarme de la persona equivocada, por creer en promesas que resultaron ser mentiras, por traer vergüenza a su apellido. Jonas asintió lentamente, como si eso le dijera todo lo que necesitaba saber. No hizo más preguntas, no exigió detalles que ella no estaba lista para compartir. Simplemente se levantó y señaló hacia el pasillo. La habitación de huéspedes está preparada. Puedes quedarte allí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Clarice lo siguió por el pasillo, cada paso pesado con el agotamiento y la incredulidad de todo lo que había sucedido. La habitación era simple pero acogedora, con una cama grande cubierta por una colcha de retazos y una ventana que daba a los campos oscuros. El baño está al final del pasillo, explicó Jonas desde la puerta. Si necesitas algo, mi habitación es la primera a la izquierda. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó Clarice de repente, volteándose hacia él. Usted odia a mi padre. Podría haberme dejado ahí afuera. Podría haber llamado a alguien para que me llevara a cualquier otro lugar. ¿Por qué me ayuda? Jonas se quedó quieto por un momento, recostado contra el marco de la puerta. La luz del pasillo iluminaba la mitad de su rostro, dejando la otra mitad en sombras. Porque los pecados de los padres no deberían caer sobre los hijos. Porque he visto suficiente crueldad en mi vida como para reconocerla cuando la veo. Y porque, honestamente, ver a una mujer joven siendo abandonada en medio de la noche no es algo que pueda ignorar, sin importar quién sea su padre. Había verdad en sus palabras, una honestidad cruda que desarma las defensas de Clarice. Asintió, incapaz de hablar alrededor del nudo en su garganta. «Descansa», dijo Jonas suavemente antes de cerrar la puerta. Sola en la habitación, Clarice finalmente permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por la pérdida de su hogar, por el padre que la había rechazado, por los sueños rotos y las promesas vacías que la habían llevado hasta aquí. Lloró hasta que no quedaron más lágrimas, hasta que el agotamiento la venció y cayó en un sueño inquieto. Despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Por un momento confuso, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió como una ola fría, la expulsión, el viaje nocturno, esta casa que pertenecía al enemigo de su padre. Se sentó en la cama, todavía vestida con la ropa del día anterior, y se preguntó qué haría ahora. El olor a café y comida la guió hacia la cocina. Jonas estaba frente a la estufa, preparando el desayuno con movimientos eficientes. Se veía diferente a la luz del día, más real de alguna manera.
Tenía que tener cerca de 35 años, calculó Clarice, tal vez un poco más. Su rostro mostraba las marcas del sol y el trabajo duro, pero había algo agradable en sus facciones, una firmeza que inspiraba confianza. «Buenos días», saludó él sin voltearse. «Siéntate, el desayuno está casi listo». Clarice obedeció, todavía procesando la extrañeza de la situación. Aquí estaba, en la casa del hombre que su padre había maldecido 1000 veces, siendo tratada con más amabilidad de la que había recibido en su propia casa en los últimos días. Jonas colocó un plato frente a ella, huevos revueltos, pan tostado, frutas frescas. Se sentó frente a ella con su propio plato y comenzó a comer sin ceremonias. «Llamé esta mañana temprano a algunas personas», dijo entre bocados, «por si tenías familia o amigos que pudieran». «No tengo a nadie», interrumpió Clarice, la verdad amarga en su lengua. «Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. No tengo hermanos. Los pocos parientes que teníamos están del lado de mi padre. Y los amigos...» Se detuvo, recordando cómo todos se habían alejado cuando el escándalo comenzó. «Ya no tengo amigos». Jonas asintió, sin sorpresa ni juicio. «Entonces aquí está lo que propongo. Necesito ayuda en la casa. Mi ama de llaves se jubiló hace 3 meses y no he encontrado reemplazo. Tú necesitas un lugar donde quedarte. Puedes trabajar aquí a cambio de habitación y comida hasta que decidas qué hacer con tu vida». Clarice lo miró, buscando el truco, la trampa oculta en la oferta. Pero Jonas la miraba directamente, sin apartar los ojos, su expresión seria pero no amenazante. «¿Por qué haría eso? Mi padre lo odia. Tenerme aquí solo empeorará las cosas entre ustedes». Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Jonas. «Las cosas entre tu padre y yo no pueden empeorar más. Y honestamente, después de lo que te hizo anoche, creo que él puede irse al diablo con su odio». Había algo liberador en escuchar esas palabras dichas con tanta convicción. Clarice sintió que una pequeña parte de la vergüenza que cargaba comenzaba a aligerarse. «No sé hacer mucho», admitió. «Mi padre nunca me dejó trabajar realmente en la casa. Teníamos personas para eso». «Puedes aprender. No es difícil». Clarice miró su plato, luego la cocina ordenada, luego de nuevo a Jonas. No tenía otras opciones. Podía aceptar esta oferta o salir a enfrentar un mundo para el cual no estaba preparada, sin dinero, sin contactos, sin nada. «Está bien», dijo finalmente. «Acepto». Los primeros días fueron extraños y difíciles. Clarice aprendió a limpiar, a cocinar comidas sencillas, a lavar ropa y a mantener la casa en orden. Jonas era paciente pero exigente, mostrándole cómo hacer las cosas correctamente sin hacerla sentir inútil cuando cometía errores. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en sus tierras, regresando cansado, pero siempre con tiempo para revisar cómo había ido el día de Clarice. Hablaban poco al principio, manteniendo una distancia cordial pero clara. Jonas respetaba su espacio, nunca haciendo preguntas demasiado personales, nunca invadiendo su privacidad. Y lentamente, muy lentamente, Clarice comenzó a sentirse menos como una refugiada y más como alguien que tenía un propósito. Una tarde, 2 semanas después de su llegada, Clarice estaba en el jardín recogiendo tomates cuando escuchó el sonido de una camioneta acercándose. Su corazón se detuvo. Reconocería ese motor en cualquier lugar. Era la camioneta de su padre. Jonas salió de la casa casi inmediatamente, posicionándose entre Clarice y el vehículo que se detenía en el camino de entrada. El padre de Clarice bajó, su rostro rojo de furia, sus manos cerradas en puños. «Ferreira», gritó, «¿qué demonios crees que estás haciendo con mi hija?» «Está trabajando aquí», respondió Jonas con calma helada. «Algo que debería haberte importado antes de abandonarla en mi puerta. Ella no tiene que trabajar para nadie. Esa es mi hija». «¿Tu hija?»,
La voz de Jonas adquirió un tono peligroso. Tú la expulsaste. Tú la dejaste aquí como si fuera basura. No puedes reclamar derechos de padre cuando te comportas como un cobarde. El rostro del padre de Clarice se puso aún más rojo. Dio un paso hacia Jonas, pero éste no retrocedió ni un centímetro. Clarice, llamó su padre sin apartar los ojos de Jonas. Recoge tus cosas. Nos vamos. Por primera vez en su vida, Clarice sintió algo más fuerte que el miedo que su padre siempre le había inspirado. Sintió rabia. Rabia por haber sido tratada como una propiedad que se podía desechar y reclamar a voluntad. Rabia por todas las veces que había tenido que callar, obedecer, someterse a sus decisiones sin cuestionar. No, dijo, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Su padre finalmente la miró, sorpresa y furia mezclándose en su expresión. ¿Qué dijiste? Dije que no. Tú me expulsaste de tu casa. Tú me dejaste aquí. Ahora no puedes simplemente decidir que cambias de opinión. Soy tu padre. Harás lo que te diga. Ya no. Clarice dio un paso adelante, sus manos todavía sosteniendo la canasta de tomates, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Ya no soy tu responsabilidad, ¿recuerdas? Tú mismo lo dijiste. Ahora soy problema de otra persona. El silencio que siguió fue denso, cargado de años de control y sumisión que finalmente se rompían. El padre de Clarice la miró como si la viera por primera vez, o tal vez como si viera a alguien que ya no reconocía. Si te quedas aquí, dijo lentamente, cada palabra como una sentencia, estarás muerta para mí, para siempre. Clarice sintió que algo se quebraba en su pecho, pero también sintió, por primera vez en semanas, un destello de libertad. Entonces que así sea. Su padre la miró por un momento más, luego escupió en el suelo cerca de los pies de Jonas y regresó a su camioneta. El sonido del motor, alejándose, fue como el cierre de un capítulo, el final definitivo de una vida que ya no existía. Jonas se volvió hacia Clarice, su expresión suavizándose cuando vio las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Clarice asintió, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Había perdido a su padre, su familia, su apellido, pero también había encontrado su voz. Y eso, de alguna manera, parecía el comienzo de algo importante. Esa noche, sentados en el porche después de la cena, Jonas rompió el silencio. Hiciste bien hoy. No fue fácil, pero hiciste bien. No se siente bien, admitió Clarice. Se siente como si hubiera perdido todo. A veces tenemos que perder todo para poder encontrar lo que realmente importa. Clarice lo miró de reojo. En las últimas 2 semanas, había aprendido a leer las expresiones de Jonas, a entender sus silencios tanto como sus palabras. Había algo en él, una tristeza antigua, que ocasionalmente aparecía en sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. ¿Tú perdiste todo alguna vez?, preguntó. Jonas guardó silencio por un momento, mirando hacia los campos oscuros. Estuve casado, dijo finalmente, hace años. Ella murió en un accidente. Después de eso, me encerré aquí, en estas tierras, y decidí que era más seguro estar solo. Lo siento, susurró Clarice, sintiendo que las palabras eran inadecuadas pero necesarias. Fue hace mucho tiempo, pero entiendo lo que es empezar de nuevo después de perder todo. Se quedaron allí sentados mientras la noche se hacía más profunda, 2 personas marcadas por pérdidas diferentes, encontrando consuelo en el silencio compartido. Y Clarice se dio cuenta de que, por primera vez desde que había sido expulsada de su casa, no se sentía completamente sola. Los días se convirtieron en semanas.
Clarice aprendió los ritmos de la hacienda, los tiempos de siembra y cosecha, los nombres de los trabajadores que venían y se iban. Aprendió a cocinar los platillos favoritos de Jonas, a anticipar cuándo necesitaba café y cuándo necesitaba silencio. Y él, a su vez, le enseñó más de lo que ella esperaba: cómo cuidar el jardín, cómo entender el clima mirando el cielo, cómo encontrar paz en el trabajo duro y honesto. Pero más que eso, aprendieron a conocerse. En las conversaciones nocturnas en el porche, en las comidas compartidas, en los silencios cómodos, mientras trabajaban lado a lado. Clarice descubrió que Jonas era diferente de lo que había imaginado basándose en el odio de su padre. Era justo, trabajador, y tenía un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Una tarde de lluvia, cuando el trabajo afuera era imposible, Jonas le enseñó a jugar ajedrez en la mesa de la cocina. Clarice perdió todas las partidas, pero disfrutó cada una, fascinada por la forma en que la mente de Jonas funcionaba, siempre pensando varios movimientos adelante. «Eres terrible en esto», bromeó él después de otra victoria fácil. «Soy terrible en muchas cosas», respondió Clarice con una sonrisa, «pero estoy aprendiendo». Jonas la miró entonces con una expresión que ella no había visto antes, algo cálido y suave que hizo que su corazón latiera más rápido. «Estás aprendiendo muy bien», dijo en voz baja. El momento se rompió cuando uno de los trabajadores llamó a la puerta, necesitando ayuda con algo en el establo. Jonas se levantó, pero su mano rozó el hombro de Clarice al pasar, un contacto breve pero deliberado que la dejó con la piel hormigueando. Fue entonces cuando Clarice se dio cuenta de que algo había cambiado. Los sentimientos que había estado ignorando, diciéndose a sí misma que era solo gratitud, solo amistad, comenzaron a tomar forma en algo más profundo. Se estaba enamorando de Jonas Ferreira, el hombre que su padre había odiado, el hombre que la había acogido cuando no tenía a dónde ir. Y por la forma en que él la miraba últimamente, por esos momentos de contacto casual que se volvían menos casuales cada día, Clarice sospechaba que Jonas sentía lo mismo. Pero ninguno de los dos decía nada. Era demasiado complicado, demasiado nuevo, demasiado cargado con el peso de sus respectivas historias. Así que continuaron con su rutina diaria, bailando alrededor de sentimientos no expresados, esperando sin saber qué, temiendo sin entender por qué. Una noche, 3 meses después de su llegada, Clarice estaba lavando los platos cuando sintió a Jonas acercarse por detrás. No dijo nada, solo se quedó allí, su presencia cálida y sólida a su espalda. «Clarice», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ella se volvió lentamente, sus manos todavía húmedas, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Jonas la miraba con una intensidad que la dejaba sin aliento, sus ojos oscuros llenos de algo que ella no se atrevía a nombrar. «No puedo seguir pretendiendo», dijo él, y alzó una mano para acariciar suavemente su mejilla. «No puedo seguir actuando como si lo que siento por ti fuera solo...». No terminó la frase, porque Clarice se puso de puntillas y lo besó. El mundo se detuvo en ese momento. Todo lo que había sido y todo lo que vendría dejó de importar. Solo existía este beso, esta conexión, esta verdad innegable que ambos habían estado evitando. Cuando finalmente se separaron, Jonas apoyó su frente contra la de ella, respirando profundo. «Tu padre nunca me perdonará por esto», susurró. «Mi padre me declaró muerta para él. Ya no importa lo que piense». «¿Y tú?». Jonas se alejó un poco para mirarla a los ojos. «¿Tú me perdonarás si esto no funciona, si termino lastimándote?». «La única forma en que podrías lastimarme», respondió Clarice con sinceridad que la sorprendió incluso a ella misma, «sería si fingieras no sentir lo que sientes». Jonas la besó de nuevo, más profundo esta vez, sus brazos rodeándola como si nunca quisiera soltarla. Y Clarice,
que había llegado a esta casa rota y perdida, sintió que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. No era el final de sus problemas. El camino que tenían por delante seguía siendo incierto, lleno de obstáculos y complicaciones que aún no podían imaginar. Pero por ahora, en este momento, nada de eso importaba. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Los meses que siguieron fueron como descubrir un mundo completamente nuevo. Clarice nunca había experimentado una relación como esta, construida sobre conversaciones honestas, respeto mutuo y una atracción que crecía más fuerte cada día. Jonas era diferente de cualquier hombre que hubiera conocido. No intentaba controlarla ni cambiarla. La apoyaba mientras ella descubría quién era realmente, lejos de la sombra de su padre. Las mañanas comenzaban temprano. Clarice se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno, mientras Jonas revisaba las tierras. Compartían el café en la cocina, planeando el día, hablando de cosas simples y complejas por igual. Había una intimidad en esos momentos tranquilos que Clarice valoraba más que cualquier gran gesto romántico. Los trabajadores de la hacienda notaron el cambio entre ellos, por supuesto. Era imposible no notarlo. La forma en que Jonas buscaba cualquier excusa para pasar por la casa durante el día. La manera en que Clarice sonreía cuando escuchaba su voz en el patio. Pero todos eran discretos, respetuosos. Algunos incluso parecían genuinamente felices de ver a su patrón sonreír de nuevo después de tantos años de soledad autoimpuesta. Una tarde, 6 meses después de aquella primera noche juntos, Jonas llegó a casa más temprano de lo usual. Encontró a Clarice en el jardín, sus manos manchadas de tierra, su rostro iluminado por el sol de la tarde. Se veía tan diferente de la joven asustada que había aparecido en su puerta aquella noche oscura. Ahora había fuerza en ella, una confianza que había florecido como las plantas que cuidaba con tanto esmero. «Ven conmigo», dijo Jonas, extendiendo su mano. «Quiero mostrarte algo». Clarice se limpió las manos en su delantal y tomó la mano que él le ofrecía. Caminaron juntos hacia los límites de la propiedad, donde un viejo roble se alzaba solitario en una colina. Desde allí se podía ver toda la extensión de las tierras de Jonas, kilómetros de campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Esta era el lugar favorito de mi esposa», dijo Jonas suavemente, mirando el horizonte. Era la primera vez que hablaba de ella desde aquella noche en el porche meses atrás. Venía aquí cuando necesitaba pensar, cuando el mundo se sentía demasiado pesado. Clarice apretó su mano, sin hablar, dejándolo encontrar las palabras a su propio ritmo. «Después de que murió, no pude volver aquí durante años. Dolía demasiado, pero ahora se volvió para mirarla, sus ojos llenos de una emoción que hacía que el corazón de Clarice latiera más rápido. Ahora cuando vengo aquí, ya no solo veo el pasado, veo el futuro, contigo». Se arrodilló entonces, sacando una pequeña caja de su bolsillo. El tiempo pareció detenerse. Clarice sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos incluso antes de que él abriera la caja, revelando un anillo simple pero hermoso. «Sé que es pronto», dijo Jonas, su voz ligeramente temblorosa. «Sé que tu vida ha sido un torbellino este último año. Pero Clarice, me has devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. Me has mostrado que es posible comenzar de nuevo, que el corazón puede sanar y amar otra vez. ¿Te casarías conmigo?» «Sí», susurró Clarice, las lágrimas rodando libremente ahora. «Sí, 1000 veces sí». Jonas se levantó y la besó mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas. Era perfecto, era todo lo que Clarice nunca se había atrevido a soñar. Pero ambos sabían que casarse no sería simple. La enemistad entre Jonas y el padre de Clarice no era un secreto en la región. La noticia de su compromiso se extendería rápido y las reacciones serían variadas. Algunos los apoyarían,
viendo en su unión una historia de amor que superaba viejos rencores. Otros los juzgarían, murmurando sobre la rapidez de la relación, sobre la impropiedad de todo el asunto. Y el padre de Clarice... Bueno, nadie sabía cómo reaccionaría él. La respuesta llegó 2 semanas después, en forma de un sobre entregado por un abogado. Dentro había una carta escrita con la letra angular de su padre. Clarice la leyó con manos temblorosas mientras Jonas esperaba a su lado. La carta era breve y brutal. Su padre la desheredaba formalmente, eliminándola de cualquier testamento o documento legal que la incluyera como heredera. Más que eso, reiteraba que ella ya no era su hija, que su nombre no debía mencionarse en su presencia, que para todos los efectos legales y personales, Clarice Montenegro había dejado de existir. «Está bien», dijo Clarice después de leer, aunque su voz temblaba. «Está bien. Ya no lo necesito. Te tengo a ti». Jonas la abrazó fuerte, y ella se permitió llorar contra su pecho. No por la pérdida del dinero o la herencia, sino por el padre que había elegido el odio sobre el amor, el orgullo sobre su propia hija. «Siempre me tendrás», prometió Jonas, besando su cabeza. «Siempre». Se casaron en una ceremonia pequeña en la casa, rodeados solo por los trabajadores más cercanos de la hacienda y algunos amigos de Jonas del pueblo. No hubo música elaborada ni decoraciones costosas. Solo un juez de paz, votos sinceros y el comienzo de una vida juntos. Clarice nunca se había sentido más hermosa que ese día, vestida con un sencillo vestido blanco que había cosido ella misma, flores silvestres en su cabello. Jonas la miraba como si fuera lo más precioso que había visto, y cuando dijeron sus votos bajo el mismo roble donde él le había propuesto matrimonio, Clarice sintió que finalmente, después de tanto dolor y pérdida, había encontrado su lugar en el mundo. La vida de casados trajo sus propios desafíos y alegrías. Clarice aprendió a manejar no solo la casa, sino también aspectos del negocio de la hacienda. Jonas la consultaba sobre decisiones, valoraba sus opiniones, la trataba como una verdadera socia en todo. Era tan diferente de lo que había visto en la relación de sus padres, donde su madre siempre había sido relegada a un segundo plano. Los días se llenaron de trabajo duro, pero satisfactorio. Las noches de conversaciones profundas y amor apasionado. Había momentos difíciles, por supuesto. Momentos en que Clarice extrañaba a su padre a pesar de todo, cuando veía a otras familias reunidas y sentía la punzada de lo que había perdido. Pero Jonas siempre estaba allí, paciente y comprensivo, recordándole que ahora tenían su propia familia. Fue durante uno de esos días ordinarios, 4 meses después de la boda, cuando Clarice comenzó a sentirse diferente. Al principio pensó que era solo cansancio por el trabajo extra que había estado haciendo. Pero cuando las náuseas matutinas comenzaron, cuando ciertos olores la mareaban sin razón aparente, supo la verdad incluso antes de confirmarlo. Estaba embarazada. La noticia llenó a Clarice de una mezcla de júbilo y terror. Iba a ser madre. Iba a traer una nueva vida al mundo, un hijo que crecería rodeado de amor y no de las tensiones que habían marcado su propia infancia. Pero también tenía miedo. ¿Sería una buena madre? ¿Podría darle a su hijo todo lo que necesitaba? Cuando finalmente le contó a Jonas, esperó en el porche a que él regresara de los campos. Lo vio acercarse en su caballo, alto y fuerte contra el sol poniente. Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo incluso desde lejos. «Tengo algo que decirte», comenzó cuando él desmontó y se acercó. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» La preocupación inmediata en su voz la hizo sonreír. «Estoy más que bien. Jonas, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». El rostro de Jonas pasó por una docena de emociones en segundos. Sorpresa, incredulidad y finalmente una alegría pura y radiante que lo transformaba por completo. La levantó en sus brazos, girando con ella mientras reía. Un sonido de felicidad tan completo que a Clarice se le llenaron los ojos de lágrimas.
¿Un bebé?, repitió, bajándola suavemente, sus manos yendo a su vientre todavía plano. ¿Estás segura? Completamente segura. Fui al médico ayer en el pueblo. Jonas la besó entonces con tanta ternura que Clarice sintió que su corazón podría explotar de amor. Este hombre maravilloso que había entrado en su vida de la manera más inesperada, ahora sería el padre de su hijo. Los meses siguientes fueron mágicos. Jonas se volvió aún más protector, insistiendo en que Clarice no hiciera trabajos pesados, asegurándose de que comiera bien y descansara suficiente. Transformó una de las habitaciones vacías en un cuarto para el bebé, pintando las paredes de un amarillo suave, construyendo con sus propias manos una cuna de madera. Clarice pasaba horas en esa habitación, imaginando cómo sería sostener a su bebé, verlo crecer, enseñarle sobre el mundo. Compraba pequeñas prendas de ropa en el pueblo, suave como nubes, y las doblaba cuidadosamente en los cajones. Leía libros sobre maternidad, hacía listas de nombres posibles, soñaba despierta sobre el futuro. El embarazo progresaba bien. Clarice florecía, su rostro brillaba con esa luz especial que tienen las mujeres embarazadas. Jonas hablaba con su vientre cada noche, contándole al bebé sobre las tierras que algún día heredaría, las cosas que le enseñaría, el amor que lo esperaba. Fue en el 5.º mes cuando todo cambió. Clarice se despertó en medio de la noche con un dolor agudo en el abdomen. Al principio pensó que eran solo las molestias normales del embarazo, pero el dolor se intensificó rápidamente. Cuando encendió la luz y vio la sangre, supo que algo estaba terriblemente mal. «Jonas», llamó, su voz apenas un susurro de terror. «Jonas, ayuda». Él despertó instantáneamente, y cuando vio lo que estaba pasando, su rostro palideció, pero no se dejó llevar por el pánico. La envolvió en mantas, la llevó al auto con una ternura desesperada y condujo hacia el hospital más cercano a una velocidad que normalmente nunca se habría atrevido a alcanzar. El viaje fue una pesadilla borrosa de dolor y miedo. Clarice se aferraba a la mano de Jonas, rezando a cualquier dios que quisiera escuchar, suplicando que su bebé estuviera bien, pero en algún lugar profundo de su ser ya sabía la verdad. Ya podía sentir la ausencia, el silencio donde antes había habido vida. Los médicos hicieron todo lo posible, pero no había nada que hacer. El bebé había muerto. No había explicación clara, ninguna razón que pudiera hacer que la pérdida fuera más fácil de soportar. A veces estas cosas simplemente sucedían, dijeron los doctores con voces profesionalmente compasivas. No era culpa de nadie. Pero eso no hacía que doliera menos. Clarice tuvo que pasar por el proceso de dar a luz a su bebé sin vida. Fue la experiencia más devastadora de su existencia, sostener en sus brazos a ese pequeño ser perfecto que nunca lloraría, nunca abriría los ojos, nunca conocería el amor que ella tenía guardado para él. Era un niño, le dijeron, un hijo que habría tenido los ojos de su padre y la sonrisa de su madre. Jonas estaba roto. Clarice podía verlo en la forma en que sus manos temblaban cuando tocaba la pequeña mejilla fría del bebé, en las lágrimas silenciosas que rodaban por su rostro, en la forma en que se alejó y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Pero cuando Clarice lo necesitó, cuando su propio dolor amenazaba con ahogarla, él estaba allí. La sostuvo mientras lloraba, lloró con ella, y juntos comenzaron el imposible proceso de despedirse. Enterraron al bebé bajo el viejo roble, en el lugar donde Jonas le había propuesto matrimonio, donde se habían casado. Era un lugar de amor y esperanza, y querían que su hijo descansara allí. La ceremonia fue pequeña y privada, solo ellos dos y el sacerdote del pueblo. Cuando bajaron el pequeño ataúd a la tierra, Clarice sintió que una parte de ella se iba con él. El dolor era físico, una herida abierta en su pecho que no sabía cómo sanar.
Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de su vida. Clarice se movía por la casa como un fantasma, realizando tareas mecánicamente, pero sin realmente estar presente. El cuarto del bebé permanecía cerrado. No podía soportar verlo, ver todas esas esperanzas y sueños convertidos en monumentos a lo que nunca sería. Jonas sufría a su manera, enterrándose en el trabajo de la hacienda, regresando exhausto cada noche. Pero nunca estaba demasiado cansado para sostener a Clarice cuando las lágrimas llegaban sin aviso, para escuchar cuando necesitaba hablar del bebé, para simplemente estar allí cuando el silencio era todo lo que ella podía manejar. Una noche, casi 2 meses después de la pérdida, Clarice finalmente pudo hablar sobre sus miedos más profundos. «¿Y si nunca podemos tener hijos?», susurró en la oscuridad de su habitación. «¿Y si esto vuelve a pasar?». Jonas se volvió hacia ella, buscando su rostro en la penumbra. «Entonces enfrentaremos eso juntos, como hemos enfrentado todo lo demás. Pero Clarice, incluso si nunca tenemos hijos, eso no cambia lo que somos el uno para el otro. Te amo. Bebés o no, familia o no, te amo». «Yo también te amo», respondió ella, y por primera vez en semanas sintió un destello de algo que no era dolor puro. Era amor, sí, pero también era la posibilidad de sanar, de continuar, de encontrar una manera de vivir con la pérdida sin dejar que la destruyera. El camino fue largo y difícil. Hubo días buenos y días malos. Días en que Clarice podía sonreír genuinamente y días en que apenas podía levantarse de la cama. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. El dolor no desaparecía, pero aprendió a vivir con él, a llevarlo como una parte de quien era ahora. Jonas y ella hablaron con un especialista, quien les aseguró que no había razón médica para pensar que no podrían tener más hijos en el futuro. El aborto espontáneo había sido una tragedia, pero no era indicativo de problemas más profundos. Cuando estuvieran listos, cuando sus corazones hubieran sanado lo suficiente, podrían intentarlo de nuevo. Pero Clarice necesitaba tiempo. Necesitaba procesar la pérdida, necesitaba sentirse como ella misma otra vez antes de poder siquiera pensar en otro embarazo. Y Jonas, maravilloso Jonas, entendía completamente. No presionaba, no apuraba. Simplemente esperaba, amándola a través del dolor. Fue en uno de esos días, casi 1 año después de perder a su primer hijo, cuando Clarice finalmente pudo abrir la puerta del cuarto del bebé. Entró despacio, tocando las cosas que habían elegido con tanto cuidado. La cuna que Jonas había construido, la ropa suave guardada en los cajones, los libros infantiles apilados en el estante. Jonas apareció en la puerta detrás de ella. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Clarice asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Creo que estoy lista», dijo. «No para olvidar, nunca para olvidar, pero sí para seguir adelante, para intentarlo de nuevo». Jonas cruzó la habitación y la abrazó, y Clarice sintió que algo dentro de ella se liberaba finalmente. Habían sobrevivido lo peor, habían perdido algo precioso, pero no se habían perdido el uno al otro. Y eso, decidió, era la base sobre la cual podrían construir su futuro. Los meses que siguieron trajeron una nueva esperanza. Clarice y Jonas volvieron a soñar, esta vez más cautelosamente, pero con no menos amor. Y cuando Clarice descubrió que estaba embarazada de nuevo, la alegría estaba mezclada con miedo, pero también con una determinación férrea de mantener la fe. Esta vez sería diferente. Tenía que serlo. El segundo embarazo fue completamente diferente al primero. Donde antes había habido una inocencia alegre, ahora existía una cautela temerosa. Cada día que pasaba, Clarice contenía la respiración, esperando que todo siguiera bien. Jonas era aún más protector esta vez, casi al punto de ser sobreprotector, pero ella entendía por qué. Ambos cargaban las cicatrices de la pérdida anterior. Las primeras semanas fueron las más difíciles.
Clarice visitaba al médico con frecuencia, más de lo estrictamente necesario, necesitando escuchar una y otra vez que el bebé estaba bien, que su corazón latía fuerte, que todo progresaba como debía. Cada ultrasonido era un momento de terror seguido de alivio abrumador. Jonas acompañaba a cada cita médica, sin importar cuánto trabajo tuviera esperando en la hacienda. Se sentaba junto a ella, sosteniendo su mano, mirando la pequeña pantalla donde su hijo aparecía como una mancha borrosa que gradualmente tomaba forma humana. Y cada vez que escuchaban ese latido rápido y constante, ambos suspiraban con alivio. «Va a estar bien», se decían el uno al otro, como un mantra, como una oración. Cuando Clarice pasó el 5.º mes, el punto donde habían perdido a su primer hijo, fue como cruzar una frontera invisible. La tensión que había estado cargando en sus hombros se aligeró ligeramente. No desapareció por completo, nunca lo haría hasta que tuviera a su bebé sano en brazos, pero al menos ahora podía respirar un poco más fácilmente. El embarazo continuó sin complicaciones. Clarice cuidaba su salud meticulosamente, siguiendo todas las indicaciones del médico al pie de la letra. Descansaba cuando necesitaba descansar, comía bien, evitaba cualquier esfuerzo excesivo, y Jonas vigilaba cada detalle, asegurándose de que ella tuviera todo lo que necesitaba. Los trabajadores de la hacienda también eran protectores. Doña Rosa, la esposa del capataz, visitaba regularmente con sopas caseras y consejos de abuela. Don Manuel tallaba pequeños juguetes de madera en su tiempo libre, creando una colección de animales de granja que esperaban pacientemente al bebé. La comunidad pequeña que habían formado en la hacienda se había convertido en familia, especialmente después de que Clarice perdiera la conexión con su propia sangre. Una tarde, cuando Clarice estaba en su 7.º mes, recibieron una visita inesperada. Un abogado desconocido apareció en la puerta solicitando hablar con ella en privado. Jonas insistió en quedarse, desconfiado de cualquier cosa que pudiera alterar a Clarice en su estado. El abogado traía noticias sobre su padre. Había estado enfermo durante meses, algo que nadie le había dicho a Clarice, porque oficialmente ella ya no era parte de su familia. Pero ahora la enfermedad había empeorado, y su padre, en un momento de debilidad o tal vez de claridad, había preguntado por ella. «¿Quiere verla?», dijo el abogado, sin emoción en su voz profesional. «Dice que necesita hablar con usted antes de que sea demasiado tarde». Clarice sintió una mezcla confusa de emociones. Ira por años de rechazo, dolor por todo lo que había perdido, y debajo de todo eso, una tristeza profunda por el padre que una vez la había amado antes de que el orgullo y el odio lo consumieran. «No tienes que ir», dijo Jonas después de que el abogado se fuera. «No le debes nada». «Lo sé», respondió Clarice, una mano sobre su vientre abultado, donde el bebé daba patadas. «Pero si no voy, si muere y nunca tuvimos esa última conversación, siempre me preguntaré qué quería decir». «Entonces iré contigo». «No, esto es algo que necesito hacer sola». Jonas no estaba feliz con la decisión, pero respetaba demasiado a Clarice para discutir. La llevó hasta la entrada de la vieja hacienda donde ella había crecido, ese lugar que una vez había sido su hogar y ahora se sentía como territorio extranjero. «Estaré justo aquí esperando», prometió Jonas. «Si me necesitas, solo llama». Clarice asintió y caminó hacia la casa, cada paso pesado con recuerdos. La puerta principal estaba abierta, como esperándola. Adentro, todo parecía más pequeño de lo que recordaba, más oscuro. Una enfermera la guió escaleras arriba hasta el dormitorio principal donde su padre yacía en la cama. El hombre que vio era apenas una sombra del padre que recordaba. La enfermedad lo había consumido, dejándolo demacrado y frágil. Pero sus ojos, cuando la vieron entrar, todavía tenían ese brillo duro que ella conocía tan bien. «Viniste», dijo con voz débil pero sorprendida. «Dijeron que querías verme».
Su padre la estudió en silencio durante un largo momento, sus ojos deteniéndose en su vientre embarazado. «Vas a ser madre». «Sí. Ferreira es el padre, supongo». «Mi esposo es el padre», corrigió Clarice con firmeza. «Jonas es mi esposo y el padre de mi hijo». Algo pasó por el rostro de su padre, una emoción que Clarice no pudo identificar completamente. ¿Remordimiento? ¿Arrepentimiento? «Te expulsé», dijo finalmente. «Te dejé en la puerta de mi enemigo como si fueras basura. Y ahora estás aquí, embarazada de su hijo, y yo me estoy muriendo solo». «No viniste a disculparte», observó Clarice. No era una pregunta. «No sé cómo», admitió su padre, y por primera vez en su vida, Clarice lo vio vulnerable. «Pasé tanto tiempo odiando, tanto tiempo siendo orgulloso, que olvidé cómo ser un padre. Tu madre siempre fue mejor en esas cosas. Después de que murió, me perdí en el trabajo, en las tierras, en viejas enemistades que ya ni siquiera recordaba por qué comenzaron». Clarice se sentó en la silla junto a la cama, sintiéndose extrañamente tranquila. «¿Por qué Jonas? ¿Por qué lo odiabas tanto?» Su padre cerró los ojos, cansancio evidente en cada línea de su rostro. «Porque él tenía lo que yo había perdido. Después de que tu madre murió, vi cómo Jonas también perdió a su esposa, pero eventualmente siguió adelante. Trabajó sus tierras, construyó algo bueno, y yo solo me quedé atascado en mi dolor y mi rabia. Lo envidié, y esa envidia se convirtió en odio». La honestidad cruda de la confesión dejó a Clarice sin palabras. Durante todos estos años, el odio que había definido tanto de sus vidas había nacido simplemente de la incapacidad de un hombre para procesar su propio dolor. «¿Y yo? ¿Por qué me expulsaste?» «Porque tenías el coraje de elegir tu propia felicidad sobre mi aprobación, y yo te castigué por eso». Su padre abrió los ojos de nuevo, mirándola directamente. «Lo siento, Clarice. Siento haber sido un padre terrible. Siento haberte lastimado. Siento no poder rehacer todos esos años perdidos». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Clarice ahora. No eran lágrimas de alegría, sino de liberación, de cerrar un círculo que necesitaba cerrarse. «Yo también lo siento», dijo suavemente. «Siento que nunca encontraste paz después de mamá. Siento que el odio te consumió. Siento que estés muriendo solo». «No estoy solo», dijo su padre, mirándola con algo que podría haber sido orgullo. «Mi hija está aquí. Eso es más de lo que merezco». Pasaron la siguiente hora hablando, no de grandes reconciliaciones o promesas imposibles, sino simplemente compartiendo recuerdos. Su padre le contó historias de su madre que Clarice nunca había escuchado. Ella le habló sobre su vida con Jonas, sobre la hacienda, sobre el bebé que esperaban. No era una curación completa de todas las heridas, eso tomaría más tiempo del que tenían, pero era algo, era suficiente. Cuando Clarice finalmente se levantó para irse, su padre la detuvo con una mano temblorosa. «La hacienda», dijo. «He dejado instrucciones en mi testamento. Cuando muera, será tuya, toda tuya. Puedes hacer con ella lo que quieras, venderla, quedártela, quemarla hasta los cimientos, pero es tuya». Clarice asintió, sin saber qué decir ante este gesto final. «Cuida a ese bebé», continuó su padre. «Dale el amor que yo no supe darte. Sé mejor de lo que yo fui». «Lo seré», prometió Clarice, «y gracias por disculparte, por dejarme ir». Salió de la habitación sin mirar atrás. Jonas la esperaba exactamente donde había prometido estar. Cuando la vio, supo inmediatamente que algo había cambiado. La abrazó sin hacer preguntas, dejando que ella procesara todo en su propio tiempo. «¿Estás bien?», preguntó finalmente mientras conducían de regreso a casa. «Sí», respondió Clarice, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «No lo perdoné completamente.
No sé si alguna vez podré, pero encontramos algo de paz, y creo que eso es importante. Su padre murió 3 semanas después. Clarice asistió al funeral, de pie junto a Jonas, una mano en su vientre donde su hijo pateaba vigorosamente. Hubo murmullos, por supuesto. La gente del pueblo que no sabía qué pensar de la hija desheredada que había regresado solo para heredar todo al final. Pero Clarice ya no les importaba sus opiniones. Había aprendido que la única aprobación que necesitaba era la suya propia. 2 meses después, en una noche tranquila de primavera, Clarice entró en trabajo de parto. Esta vez no hubo el terror ciego de la última vez. Había nerviosismo, sí, y algo de miedo inevitable. Pero también había esperanza y determinación. El parto fue largo y difícil, pero cuando finalmente escuchó el llanto fuerte y saludable de su bebé, Clarice lloró de alivio y alegría. Era una niña, perfecta en todos los sentidos, con un mechón de cabello oscuro y los pulmones más fuertes que las enfermeras habían escuchado en meses. «Es hermosa», susurró Jonas, lágrimas rodando por su rostro mientras sostenía a su hija por primera vez. «Es perfecta». La llamaron Sofía, que significa sabiduría, porque su llegada les había enseñado tanto sobre el amor, la pérdida, la resiliencia y la esperanza. Sofía llenó sus vidas de una manera que no habían anticipado completamente. Cada sonrisa, cada llanto, cada pequeño descubrimiento era un milagro. Clarice resultó ser una madre natural, algo que la sorprendió después de todos sus miedos. Amamantaba a Sofía mientras miraba por la ventana hacia los campos, contándole historias sobre la hacienda, sobre su padre, sobre el hermano mayor que nunca conocería, pero que siempre sería parte de su historia. Jonas era un padre devoto. Se levantaba en medio de la noche para cambiar pañales, caminaba por la casa con Sofía cuando no podía dormir, le cantaba canciones desafinadas que la hacían reír. Ver a este hombre fuerte y callado derretirse completamente por su pequeña hija hacía que el corazón de Clarice se sintiera tan lleno que pensaba que podría explotar. Cuando Sofía tenía 6 meses, Clarice descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez la noticia fue recibida con alegría mezclada con la cautela aprendida, pero el embarazo transcurrió sin problemas, y 10 meses después de Sofía llegó Miguel, un niño robusto con los ojos de su padre y el temperamento tranquilo de su madre. La casa que una vez había sido demasiado silenciosa, ahora estaba llena de vida y ruido. 2 bebés significaban el doble de trabajo, el doble de noches sin dormir, el doble de pañales y biberones y ropa diminuta, pero también significaban el doble de amor, el doble de risas, el doble de razones para levantarse cada mañana con gratitud. Doña Rosa se convirtió en una abuela honoraria, ayudando con los niños cuando Clarice necesitaba un respiro. Los otros trabajadores hacían turnos entreteniendo a Sofía, quien a su año de edad ya mostraba señales de ser una niña curiosa e intrépida. Miguel era más tranquilo, feliz de observar el mundo desde los brazos seguros de su madre o padre. Y luego, cuando Miguel tenía apenas 8 meses y Sofía casi 2 años, Clarice descubrió que estaba embarazada por 4ª vez. Este embarazo no había sido planeado, pero fue recibido con la misma alegría que los anteriores. Su familia estaba creciendo de maneras que nunca había imaginado posible durante aquellos días oscuros después de perder a su primer hijo. El tercer bebé, otra niña que llamaron Elena, llegó 2 semanas antes de lo esperado, pero perfectamente saludable. Con 3 niños pequeños en casa, la vida se volvió maravillosamente caótica. Clarice y Jonas se movían en una danza constante de alimentaciones, cambios de pañales, siestas y juegos. Había momentos de agotamiento puro, noches en que ambos caían en la cama demasiado cansados para hablar. Pero también había momentos de alegría tan pura que hacían que todo el cansancio valiera la pena. Sofía crecía como una líder natural, protegiendo a sus hermanos menores con ferocidad. Miguel era el pacificador, siempre listo con una sonrisa que derretía corazones. Y Elena, todavía tan pequeña,
ya mostraba señales de ser la más obstinada de todos, exigiendo atención con chillidos que no se podían ignorar. Las tierras que Clarice había heredado de su padre permanecieron sin tocar durante los primeros años. No tenía tiempo ni energía emocional para lidiar con ellas mientras criaba a sus hijos pequeños, pero eventualmente ella y Jonas hablaron sobre qué hacer. «Podríamos venderlas», sugirió Jonas una noche después de que los niños finalmente estuvieran dormidos. El dinero podría ir a un fondo para la educación de los niños. Clarice consideró la idea, pero algo en ella resistía. Esas tierras representaban su historia, tanto la buena como la mala. Eran el lugar donde había crecido, donde su madre había vivido, donde su padre finalmente había encontrado algo de redención al final. «¿Qué tal si las convertimos en algo bueno?», propuso. «Podríamos hacer un programa para jóvenes en riesgo, enseñarles sobre agricultura, darles un lugar seguro para aprender y crecer». Jonas sonrió, esa sonrisa suave que reservaba solo para ella. Convertir un lugar de dolor en un lugar de esperanza. A tu madre le habría gustado eso. Y así lo hicieron, no de inmediato, porque los niños pequeños requerían toda su atención y energía. Pero la idea quedó plantada, esperando el momento correcto para florecer. Los años pasaban más rápido de lo que Clarice había anticipado. Sofía comenzó la escuela, seria y estudiosa incluso a sus 5 años. Miguel la seguía como una sombra, protegiéndola a su manera tranquila. Elena era el torbellino de la familia, siempre metiéndose en problemas, pero con una risa tan contagiosa que era imposible permanecer enojado con ella por mucho tiempo. Jonas y Clarice crecieron juntos en estos años de crianza intensa. Aprendieron a comunicarse en miradas a través de habitaciones llenas de niños. Desarrollaron sistemas y rutinas que mantenían la casa funcionando. Y en esos momentos raros de tranquilidad, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, se encontraban el uno al otro de nuevo, recordando que antes de ser padres eran compañeros, amantes, mejores amigos. Los años de crianza intensa gradualmente dieron paso a una nueva fase. Sofía tenía ahora 10 años y mostraba un amor profundo por los animales de la hacienda, pasando horas cuidando a los caballos y ayudando con las vacas. Miguel, a sus 9 años, había descubierto una fascinación por las plantas y trabajaba junto a Clarice en el jardín, aprendiendo los nombres de cada hierba y flor. Elena, con sus 8 años de energía desbordante, era la artista de la familia, llenando la casa con dibujos coloridos y canciones inventadas que narraban su visión del mundo. Clarice miraba a sus hijos crecer con una mezcla de orgullo y melancolía. Cada día que pasaba los llevaba más lejos de ser bebés que dependían completamente de ella, acercándolos a convertirse en personas con sus propias ideas, sueños y desafíos. Era hermoso y devastador al mismo tiempo, este proceso natural de dejarlos ir poco a poco. Jonas había envejecido bien. Las canas salpicaban su cabello oscuro ahora, y las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con años de sonrisas bajo el sol. Pero seguía siendo el hombre fuerte y constante del que Clarice se había enamorado. Si acaso, su amor había crecido más profundo con el tiempo, enraizado en años de experiencias compartidas, desafíos superados juntos, y la familia que habían construido. Fue durante este período de relativa calma cuando Clarice finalmente se sintió lista para abordar el proyecto de las tierras heredadas de su padre. Los niños estaban lo suficientemente grandes como para no necesitar atención constante, y ella tenía la energía emocional para enfrentar esos recuerdos. Comenzaron despacio, limpiando las edificaciones abandonadas, reparando cercas, preparando el terreno. Jonas ayudaba cuando podía, pero respetaba que esto era algo que Clarice necesitaba liderar. Era su sanación, su forma de transformar el dolor del pasado en algo significativo para el futuro.
Clarice contrató a algunos de los jóvenes del pueblo que necesitaban trabajo, enseñándoles mientras aprendía ella misma. Don Manuel, el capataz de Jonas, ofrecía consejos cuando se los pedían. Doña Rosa preparaba almuerzos abundantes para todos los que trabajaban en el proyecto. La comunidad se reunía alrededor de esta visión de crear algo bueno. Un sábado por la tarde, mientras Clarice supervisaba algunos trabajos de renovación en la casa principal de la propiedad heredada, Sofía apareció a caballo con noticias urgentes. «Mamá, necesitas venir rápido. Es papá». El corazón de Clarice se detuvo por un momento antes de reaccionar. «¿Qué pasó? ¿Está herido?» «No lo sé. Miguel me mandó a buscarte. Dijo que papá se cayó del caballo y no se está levantando». Clarice montó detrás de Sofía y galoparon hacia la hacienda principal más rápido de lo que era seguro. Encontraron a Jonas en el suelo cerca del establo, consciente pero claramente adolorido, con Miguel sosteniéndole la mano y Elena corriendo en círculos nerviosos. «Estoy bien», dijo Jonas cuando Clarice se arrodilló junto a él, aunque su rostro pálido y la forma en que sostenía su costado decían lo contrario. «Solo me caí». El caballo se asustó por una serpiente. «No te muevas», ordenó Clarice, ya sacando su teléfono para llamar una ambulancia. «Los niños, vayan a la casa con Doña Rosa. Ahora». Los tres obedecieron después de besos rápidos a su padre, aunque Sofía seguía mirando hacia atrás, preocupada mientras se alejaban. El viaje al hospital fue tenso. Jonas había sufrido 3 costillas rotas y una conmoción leve. Nada que pusiera en peligro su vida, aseguraron los médicos, pero necesitaría semanas de recuperación y descanso absoluto. «Semanas», repitió Jonas con frustración desde la cama del hospital. «No puedo estar en cama durante semanas. Es temporada alta. Hay demasiado trabajo». «El trabajo puede esperar», dijo Clarice con firmeza. «Tu salud no puede. Vamos a manejar todo». Y lo hicieron. Clarice asumió más responsabilidades en la hacienda, apoyándose en don Manuel y los otros trabajadores de confianza. Los niños ayudaban de maneras apropiadas para sus edades. Sofía alimentaba a los animales cada mañana antes de la escuela. Miguel mantenía el jardín. Elena, aunque todavía pequeña, se encargaba de mantener a su padre entretenido durante su recuperación, leyéndole sus cuentos favoritos y mostrándole sus dibujos más recientes. Durante esas semanas de recuperación de Jonas, algo cambió en la dinámica familiar. Los niños maduraron de maneras pequeñas pero significativas, asumiendo más responsabilidad sin que se les pidiera. Y Clarice descubrió una fortaleza en sí misma que no sabía que poseía. Había pasado tanto tiempo apoyándose en Jonas que había olvidado lo capaz que era por su cuenta. No es que no lo extrañara como su compañero activo, lo extrañaba terriblemente. Pero había algo empoderador en descubrir que podía manejar todo, que los años de aprendizaje y experiencia la habían convertido en alguien competente y segura. Cuando Jonas finalmente fue declarado completamente recuperado, celebraron con una cena familiar especial. Los niños habían ayudado a Clarice a preparar todos los platos favoritos de Jonas, y la mesa estaba llena de comida, risas y amor. «Brindo por ustedes», dijo Jonas, levantando su vaso. «Por mi esposa increíble que mantuvo todo funcionando. Por mis hijos que crecieron tanto en tan poco tiempo. Por esta familia que es mi mayor orgullo». «Por la familia», repitieron todos, chocando sus vasos. Esa noche, después de que los niños estuvieran dormidos, Clarice y Jonas se sentaron en el porche como lo habían hecho tantas veces a lo largo de los años. La luna iluminaba los campos y el aire nocturno traía el aroma de las flores del jardín. «Tengo que confesarte algo», dijo Clarice. «Cuando te caíste, cuando vi que podías estar gravemente herido, me aterrorizó la idea de perderte.
pero también me di cuenta de que si algo te pasara, los niños y yo estaríamos bien. Tristes, devastados, pero bien. Y no sé si eso me hace terrible persona o... Te hace una persona fuerte, interrumpió Jonas, tomando su mano. Te hace exactamente la compañera que siempre supe que eras. No necesitas que te rescaten, Clarice. Nunca lo necesitaste. Simplemente elegiste compartir tu vida conmigo. Y tú elegiste compartir la tuya conmigo cuando nadie más lo hubiera hecho. No fue caridad, recordó Jonas, haciendo eco de las palabras que había dicho aquella primera noche hace tantos años. Fue el mejor instinto que he tenido en mi vida. Se besaron bajo las estrellas, dos personas que habían encontrado el amor en las circunstancias más improbables y lo habían nutrido hasta convertirlo en algo profundo y duradero. Los años continuaron su marcha inevitable. Sofía entró en la adolescencia con la misma seriedad con la que había abordado todo en su vida. A los 14 años ya hablaba de estudiar veterinaria, pasando cada momento libre en los establos o leyendo libros sobre medicina animal. Miguel, a sus 13, había desarrollado un interés por la agricultura sostenible, experimentando con diferentes métodos de cultivo en una sección del jardín que Jonas le había cedido. Elena, a sus 12 años, seguía siendo el espíritu libre de la familia, pero ahora canalizaba su creatividad en pintura y música, llenando la casa con color y canciones. El proyecto de las tierras heredadas finalmente tomó forma. Se convirtió en un centro educativo para jóvenes en situaciones difíciles, ofreciendo programas de capacitación en agricultura, cuidado de animales y habilidades comerciales básicas. Clarice dirigía el programa con pasión, viendo en cada joven que ayudaban un reflejo de su propio pasado, de cómo una persona podía ser rescatada de circunstancias imposibles con solo un poco de oportunidad y fe. Jonas apoyaba el proyecto completamente, aunque a veces preocupaba en voz alta por cuanto asumía Clarice. «No te estás agotando demasiado, ¿verdad?», preguntaba durante las noches cuando la veía revisando planes y presupuestos. «Estoy haciendo algo que importa», respondía ella siempre. «Estoy convirtiendo el lugar donde fui rechazada en un lugar donde otros jóvenes son aceptados. No podría sentirme más viva». Y era verdad. Clarice florecía en este trabajo, encontrando propósito y sanación en ayudar a otros a encontrar sus propios caminos. Cada joven que pasaba por el programa y seguía adelante para construir una vida mejor era una validación de todo lo que ella había sobrevivido y superado. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire traía un fresco que prometía el invierno por venir, Clarice recibió la visita de una joven mujer en el centro. Tenía quizás 20 años, embarazada y con una historia que sonaba dolorosamente familiar. Su familia la había rechazado. No tenía dinero ni lugar a donde ir. Había escuchado sobre el programa y esperaba que pudieran ayudarla. Clarice vio su propio reflejo en los ojos asustados de esta chica. Recordó aquella noche cuando fue dejada en la puerta de Jonas, perdida y sola, sin saber cómo sería su futuro. «Puedes quedarte», dijo Clarice con firmeza. «Tenemos una habitación aquí en el centro. Puedes trabajar en lo que puedas hasta que nazca el bebé, y después veremos qué más necesitas. No estás sola». La joven comenzó a llorar, lágrimas de alivio y gratitud que Clarice entendía perfectamente. Esa noche le contó a Jonas sobre la nueva residente del centro. «Su historia es tan parecida a la mía», dijo Clarice. «Me hizo darme cuenta de cuán lejos he llegado, de lo que éramos cuando nos conocimos y lo que somos ahora». Jonas la abrazó, su barbilla descansando sobre su cabeza. «Has convertido tu dolor en propósito. Has tomado lo peor que te pasó y lo has usado para ayudar a otros. Eso requiere un tipo especial de fuerza». «Aprendí de ti», respondió Clarice. «Tú me mostraste que era posible empezar de nuevo, que el pasado no tenía que definir el futuro». «Nos enseñamos mutuamente», corrigió Jonas.
Tú me mostraste que era posible amar de nuevo, que mi corazón no había muerto con mi primera esposa. Me diste una familia, un propósito, una razón para hacer algo más que simplemente sobrevivir. Se quedaron así por un largo tiempo, sosteniendo el uno al otro, reflexionando sobre el camino que habían recorrido juntos. No había sido fácil. Habían enfrentado pérdidas devastadoras, desafíos que parecían imposibles, momentos de duda y dolor. Pero también habían experimentado alegrías profundas, amor incondicional y la satisfacción de construir algo significativo juntos. Los niños seguían creciendo, cada uno desarrollando su propia relación con la tierra y el trabajo que sus padres hacían. Sofía ayudaba en el centro cuando podía, trabajando particularmente con los animales que mantenían allí como parte del programa educativo. Miguel experimentaba con cultivos que eventualmente se usarían para enseñar a los jóvenes del programa. Elena documentaba todo con sus pinturas y fotografías, creando un registro visual de la transformación que estaban logrando. Una noche durante la cena, Sofía hizo una pregunta que ninguno de ellos esperaba. «Mamá, ¿alguna vez extrañas al abuelo, al padre que perdiste? Quiero decir». Clarice dejó su tenedor, sorprendida pero no molesta por la pregunta. Los niños conocían su historia, por supuesto. Habían crecido escuchando versiones apropiadas para su edad sobre cómo sus padres se conocieron, sobre la familia que Clarice había perdido. «Extraño la idea de lo que podría haber sido», respondió honestamente. «Extraño al padre que era antes de que el dolor y el orgullo lo cambiaran. Pero no extraño al hombre que se convirtió al final, el que me rechazó. Y estoy agradecida de que al menos tuvimos esa última conversación antes de que muriera». «¿Crees que te perdonó?», preguntó Miguel con curiosidad genuina. «Creo que se perdonó a sí mismo», dijo Clarice después de pensarlo. Y eso era lo que realmente necesitaba. Mi perdón era secundario. «Pero tú lo perdonaste, ¿verdad?», insistió Elena, siempre la más emocional de los tres. «Eventualmente sí. No porque lo mereciera necesariamente, sino porque yo necesitaba soltarlo. El resentimiento es como veneno, amor. Te enferma por dentro si lo guardas demasiado tiempo». Jonas alcanzó la mano de Clarice sobre la mesa, un gesto de apoyo silencioso que hablaba volúmenes. Los niños intercambiaron miradas entre ellos, procesando esta conversación sobre familia, perdón y las complejidades de las relaciones humanas. «Nosotros nunca los dejaremos», declaró Sofía con la firmeza característica. «Sin importar qué pase, siempre seremos familia». «Eso espero», dijo Clarice con una sonrisa. «Pero también espero que sean lo suficientemente valientes para vivir sus propias vidas, tomar sus propias decisiones, incluso si eso significa alejarse de nosotros a veces. Eso es lo que significa crecer». Era una conversación madura para tener con niños de sus edades, pero Clarice y Jonas siempre habían creído en ser honestos con sus hijos sobre las realidades de la vida. El mundo no era solo alegría y risas. También había dolor y pérdida y decisiones difíciles. Pero con amor y apoyo, esas cosas podían ser navegadas. Los años de adolescencia trajeron sus propios desafíos. Sofía tuvo su primer desamor a los 16 años y pasó semanas con el corazón roto hasta que gradualmente comenzó a sanar. Miguel luchó con la presión académica cuando decidió postularse para una universidad prestigiosa de agricultura. Elena pasó por una fase rebelde breve donde cuestionaba todo, solo para emerger del otro lado más segura de quién era y qué quería. A través de todo esto, Clarice y Jonas permanecieron constantes. No siempre tenían las respuestas correctas. A veces cometían errores, pero siempre estaban allí, listos para escuchar, aconsejar cuando se les pedía y amar incondicionalmente. El centro educativo siguió creciendo y evolucionando.
Clarice desarrolló alianzas con otras organizaciones, expandió los programas ofrecidos, ayudó a docenas de jóvenes a encontrar sus caminos. La joven madre embarazada, que había llegado años atrás, ahora trabajaba como instructora en el centro, su hijo pequeño jugando en el patio, mientras ella enseñaba habilidades de costura a otros. Era un círculo completo que nunca dejaba de maravillar a Clarice. Del rechazo había nacido la aceptación. Del dolor había surgido la sanación. De la pérdida había emergido la creación. Su vida no había resultado como alguna vez imaginó en aquellos días inocentes antes de que todo cambiara, pero había resultado mejor de maneras que nunca podría haber previsto. Los años continuaron tejiendo su tapiz de momentos ordinarios que se convertían en extraordinarios simplemente por ser vividos juntos. Sofía se graduó de la secundaria con honores y fue aceptada en la escuela de veterinaria con una beca completa. El día que partió para la universidad, Clarice lloró lágrimas de orgullo y tristeza mezcladas. Su niña, aquella bebé que había llegado después de tanta pérdida y miedo, ahora era una mujer joven, brillante y compasiva, lista para hacer su propia marca en el mundo. Miguel siguió un año después, ganando admisión en un programa de agricultura sostenible en una universidad reconocida. Era más tranquilo en su partida que Sofía, pero Clarice podía ver la emoción en sus ojos cuando empacaba sus cosas. Elena, ahora con 17 años, ya hablaba sobre escuelas de arte, sobre ciudades distantes donde podría desarrollar su talento. La casa se sentía más silenciosa con los niños mayores fuera. Jonas y Clarice se encontraron redescubriendo quiénes eran como pareja, no solo como padres. Cenaban tarde en el porche como en los viejos tiempos, hablaban sobre planes futuros, hacían el amor con la libertad de no tener que preocuparse por ser escuchados. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Jonas una noche, su cabello ahora más plateado que oscuro, su rostro marcado por el tiempo, pero todavía hermoso para Clarice. ¿Arrepentirme? Clarice consideró la pregunta seriamente. No. Incluso las partes difíciles, incluso la pérdida de nuestro primer hijo, incluso los años de rechazo de mi padre. Todo eso me trajo aquí, a este momento, a esta vida contigo y nuestros hijos. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Fuiste muy valiente, dijo Jonas suavemente. Esa noche cuando te quedaste, cuando decidiste hacer tu propia vida en lugar de volver con tu padre. No sé si yo hubiera tenido ese coraje a tu edad. No fue coraje, respondió Clarice. Fue desesperación. Fue no tener otras opciones. El coraje vino después, en los días y meses que siguieron, cuando elegí seguir adelante incluso cuando era difícil. Y mira lo que construiste. El centro ayuda a docenas de jóvenes cada año. Nuestros hijos están prosperando. Tomaste una vida que empezó en rechazo y la convertiste en algo hermoso. Clarice se recostó contra Jonas, sintiendo el latido constante de su corazón contra su espalda. Lo construimos juntos. Tú me diste el espacio y el apoyo para convertirme en quien necesitaba ser. Me amaste cuando yo apenas podía amarme a mí misma. Me mostraste que la familia no es solo sangre, es elección. El centro educativo celebró su 10º aniversario ese año. Organizaron una gran reunión donde antiguos estudiantes regresaron para compartir sus historias de éxito. La joven madre que había llegado embarazada y asustada años atrás, ahora tenía su propio negocio de costura y empleaba a 3 personas. Un chico que había llegado después de huir de un hogar abusivo, ahora era chef en un restaurante del pueblo. Una chica que no sabía leer cuando llegó ahora estaba estudiando para ser maestra. Historia tras historia de transformación, de segundas oportunidades aprovechadas, de vidas reconstruidas desde cimientos rotos. Clarice escuchaba cada testimonio con lágrimas en los ojos, maravillada de cómo algo que había comenzado como su propia sanación personal se había convertido en algo mucho más grande. Durante su discurso, Clarice habló desde el corazón.
Cuando llegué a esta región, hace más de 20 años, lo hice como una joven perdida y rechazada. No tenía idea de quién era o qué haría con mi vida. Pero alguien me dio una oportunidad cuando no tenía ninguna razón para hacerlo. Alguien vio potencial en mí cuando yo solo veía fracaso. Este centro existe porque creo que todos merecen esa oportunidad. Todos merecen que alguien vea su potencial. La multitud aplaudió, pero las personas más importantes para Clarice eran Jonas, de pie al lado del escenario con orgullo evidente en su rostro, y sus 3 hijos que habían viajado desde sus respectivas ciudades para estar presentes en este día especial. Después del evento, la familia se reunió en la casa para una cena tranquila. Sofía compartió historias de sus estudios veterinarios, sus ojos brillando cuando describía un procedimiento complejo que había presenciado. Miguel habló sobre sus experimentos con nuevas técnicas de cultivo que podían ayudar a pequeños agricultores. Elena mostró fotografías de su última exhibición de arte, donde había vendido 3 pinturas. «Estoy tan orgullosa de ustedes», dijo Clarice, mirando a cada uno de sus hijos. No solo por sus logros, sino por las personas en las que se han convertido. Buenos, compasivos, trabajadores. «Aprendimos de los mejores», respondió Sofía, levantando su copa hacia sus padres. «Tuvimos buenos maestros», agregó Miguel. «Y mucho amor», concluyó Elena con una sonrisa. Esa noche, después de que los niños se retiraran a sus antiguas habitaciones, Clarice y Jonas caminaron hacia el viejo roble en la colina. Era su lugar especial, donde tantos momentos importantes de sus vidas habían ocurrido. La pequeña tumba de su primer hijo todavía estaba allí, marcada con una simple piedra que habían colocado años atrás. «¿Crees que él hubiera sido como ellos?», preguntó Jonas suavemente, refiriéndose a sus otros hijos. «¿Bueno y brillante?» «Creo que sí», respondió Clarice, «y creo que de alguna manera está con nosotros en ellos. En la compasión de Sofía, en la tranquilidad de Miguel, en la creatividad de Elena. Vive en la familia que construimos después de perderlo». Se sentaron bajo el árbol, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Habían pasado más de 2 décadas desde aquella noche cuando Clarice fue dejada en la puerta de Jonas. 2 décadas de amor, pérdida, crecimiento y transformación. «Si pudieras volver atrás», dijo Jonas, «a aquella noche cuando tu padre te dejó aquí, sabiendo todo lo que vendrías, lo bueno y lo malo, ¿lo harías diferente?». Clarice no necesitó pensar su respuesta. No cambiaría nada. Cada momento de dolor nos llevó a momentos de alegría. Cada pérdida nos enseñó a apreciar lo que teníamos. No elegiría un camino más fácil si significara no tener esto, no tenernos a nosotros. Jonas la besó, suave y profundo, un beso que contenía años de historia compartida. «Yo tampoco», susurró contra sus labios. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Jonas comenzó a hablar de eventualmente reducir su carga de trabajo, de pasar más tiempo disfrutando la vida que habían construido en lugar de solo trabajarla. Clarice consideró expandir el centro a una segunda ubicación en un pueblo vecino donde había necesidad. Elena anunció que había sido aceptada en una escuela de arte prestigiosa en la capital. Y Sofía llamó una tarde con noticias que hicieron que el corazón de Clarice se detuviera por un momento antes de llenarse de alegría. Estaba comprometida. Su novio, un compañero estudiante de veterinaria, le había propuesto durante un viaje de fin de semana. Planeaban casarse después de la graduación. «Mi bebé se va a casar», dijo Clarice esa noche, todavía procesando las noticias. «Nuestro bebé», corrigió Jonas con una sonrisa, «y encontró a alguien bueno. Lo conocimos el año pasado, ¿recuerdas? Es respetuoso, trabajador, la mira como yo te miro a ti». «¿Y cómo me miras tú? Como si fueras lo mejor que me ha pasado, porque lo eres». La boda de Sofía se celebró un año después,
una ceremonia hermosa en la hacienda bajo el mismo roble donde sus padres se habían casado. Clarice lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de alegría por su hija y lágrimas nostálgicas por lo rápido que había pasado el tiempo. Parecía apenas ayer cuando sostenía a ese bebé recién nacido en sus brazos, aterrorizada y agradecida en igual medida. Miguel fue el padrino, serio y orgulloso en su papel. Elena fue la dama de honor, radiante en su vestido mientras sostenía el ramo de su hermana. Y cuando Sofía y su nuevo esposo intercambiaron votos, Clarice apretó la mano de Jonas, recordando sus propios votos, las promesas que se habían hecho y mantenido a través de los años. La recepción fue una celebración alegre. Los trabajadores de la hacienda, muchos de los cuales habían visto crecer a Sofía desde bebé, bailaron y rieron. Antiguos estudiantes del centro asistieron, queriendo celebrar a la hija de la mujer que tanto les había ayudado. Era una comunidad reunida, una familia elegida tan real como cualquier familia de sangre. Durante el baile padre-hija, Clarice observó a Jonas guiar a Sofía por la pista de baile. Podía ver las lágrimas en los ojos de su esposo, la forma en que sostenía a su hija como si todavía fuera su niña pequeña. Y en ese momento, Clarice sintió la profundidad completa de todo lo que habían logrado juntos. Habían tomado momentos de oscuridad absoluta y los habían transformado en luz. Habían convertido rechazo en aceptación, pérdida en amor, dolor en propósito. No había sido fácil y no había sido perfecto, pero había sido real y hermoso y completamente suyo. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran y Sofía y su nuevo esposo partieran para su luna de miel, Clarice y Jonas se sentaron una vez más en el porche. Estaban exhaustos, pero felices, sus manos entrelazadas como siempre. «Hicimos algo bueno», dijo Jonas suavemente. «Hicimos algo extraordinario», corrigió Clarice. «A partir de nada, a partir de rechazo y pérdida, construimos esto, una familia, una comunidad, un legado». «Nuestro primer hijo estaría orgulloso», dijo Jonas, mirando hacia donde sabían que estaba la pequeña tumba bajo el roble. «De sus hermanos, de lo que construimos en su memoria». «Creo que él siempre estuvo con nosotros», respondió Clarice, guiándonos, recordándonos lo precioso que es cada momento, cada persona que amamos. Se quedaron allí mientras la noche se profundizaba, dos personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado y lo habían nutrido hasta convertirlo en algo que trascendía sus propias vidas. Sus hijos llevarían adelante las lecciones que habían aprendido. El centro continuaría ayudando a jóvenes necesitados. Y su historia, esta historia de amor nacida del rechazo, viviría como testimonio de que incluso en los momentos más oscuros hay esperanza. Clarice pensó en aquella chica asustada de 21 años que había sido dejada en una puerta extraña, sin saber qué le depararía el futuro. Si pudiera volver en el tiempo y hablarle, le diría que todo estaría bien, que el dolor que sentía no duraría para siempre, que encontraría amor, familia, propósito, que se convertiría en alguien más fuerte y más completo de lo que jamás imaginó posible. Pero no podía volver atrás. Solo podía seguir adelante, agradecida por cada momento, cada desafío, cada alegría que la había traído hasta aquí. A este porche con este hombre, con estos hijos, con esta vida que habían construido juntos a partir de los fragmentos rotos de sus pasados. «Te amo», susurró Clarice en la oscuridad. «Y yo a ti», respondió Jonas. «Siempre». Y eso, decidió Clarice, era todo lo que realmente importaba. El amor que compartían, la familia que habían creado, el bien que habían puesto en el mundo. No era la vida que había planeado, pero era perfecta precisamente porque era real, porque era suya, porque había sido ganada a través de cada lágrima, cada risa, cada momento de elegir el amor sobre el miedo.
Las estrellas brillaban arriba, testigos silenciosos de su historia, de todas las historias que se desarrollaban en este lugar que una vez había sido solo una hacienda, pero ahora era un hogar, un refugio, un faro de esperanza para todos los que llegaban perdidos y buscando un nuevo comienzo. Y mientras Clarice se recostaba contra Jonas, sintiendo el latido constante de su corazón, supo que su historia continuaría en sus hijos y en los hijos de sus hijos, en cada joven que pasara por el centro y encontrara su camino, en cada persona que eligiera el amor sobre el odio, el perdón sobre el resentimiento, la esperanza sobre la desesperación. Esta era su historia, su legado, su verdad, y era hermosa. ¿Te gustaría que adaptara algún elemento específico de esta historia o te gustaría explorar una perspectiva diferente de estos personajes?